La deconstrucción literaria. La deconstrucción literaria tiene como antecedentes, en los años 60, la aparición de la corriente postestructuralista, que desalienta la corriente estructuralista. Los postestructuralistas se apoyan en el funcionamiento de los propios textos para demostrar paradojas y contradicciones de los proyectos estructuralistas. Existen varias diferencias entre estructuralismo y postestructuralismo. Por un lado, el estructuralismo posee la lingüística como modelo, tratan de desarrollar gramáticas y crean metalenguajes para explicar la fenomenología textual, mientras que el postestructuralismo se apoya en el funcionamiento de los propios textos, confían en su intuición para demostrar paradojas y contradicciones del proyecto estructuralista y ponen énfasis en la naturaleza inestable de los significados. El signo lingüístico. El signo es una unidad con dos lados, con una fijación momentánea entre esos lados. Toda palabra conserva las huellas de las que le precedieron y permanece abierta a las huellas de las que vendrá después. Los signos, para ser concebidos como tales, tienen que ser repetibles. Esto les da su identidad. La deconstrucción es una crítica de la crítica. No es una teoría literaria y posee una actitud crítica que plantea el debate ante la teoría literaria y contra los métodos empleados para interpretar los textos. La deconstrucción se caracteriza por poseer una modalidad concreta de lectura de textos. Términos clave como escritura y huella se prestan a una definición estable. Sin embargo, su significado varía cuando aparecen. Poseen dos objetos claves que son la crítica al estructuralismo y la crítica radical de la teoría de la interpretación. El centro es el rector fijo en toda estructura. Tiene como función orientar y equilibrar la estructura. Es el punto donde ya no es posible la sustitución de contenidos de los elementos de los términos, además que prohíbe la permutación de los elementos. El proceso deconstructivo consiste en presentar una jerarquía para luego invertirla, al término de la cual se resiste el establecimiento de una nueva jerarquía. Este proceso se trabaja sobre un fragmento periférico del texto. La deconstrucción tiene como objetivo demostrar la falsedad de la argumentación. Para esto, utiliza la causalidad por sus propias argumentaciones, pero demuestra la falsedad de una justificación rigurosa que defiende este principio. El problema de la transparencia del lenguaje. El lenguaje debe ser lo más transparente posible. Del rechazo de la escritura se llega a la posición filosofía-escritura y mantiene una complicada relación con el sentido. La teoría del injerto parte de la noción de dialogismo, para terminar con el antihistoricismo y con ello el estatismo y el estructuralismo. Se caracteriza porque el texto está doblemente orientado, por un lado, hacia un acto de evocación de la escritura, o por el otro, hacia un acto de transformación de la anterior escritura. Existen varias diferencias entre la intertextualidad y la teoría del injerto. La intertextualidad, por un lado, es la absorción de otras textualidades, que se resuelve en una nueva unidad de sentido, o en un nuevo significado. Por otro lado, la teoría del injerto es la absorción de textualidades, que crea un corpus agujereado que evita la unidad de sentido porque se mezclan constantemente a niveles referenciales y figurativos. La diseminación. En esto, el lector se convierte en el epicentro del sentido. Toda lectura en sí misma es una mala interpretación, la práctica de una tergiversación construida sobre tergiversaciones previas. El texto no puede ser dominado por una crítica técnica. El texto y la deconstrucción. El juego del injerto impide enmarcar el texto, discernir qué está dentro o afuera, por lo tanto, no se puede ver como una totalidad. El carácter iterativo de los signos provoca que el texto no funcione, sino circulando de mano en mano.
La obra está condenada a una recontextualización, ya que el contexto pasado ni el presente no tienen nada que ver. Como conclusiones, se encuentra que la deconstrucción no solo se centra en aspectos textuales, sino también en los extratextuales. No se acepta un formalismo que redirija al texto a la presencia de su significante. Separa la escritura de la intención del autor, de las expectativas del receptor y de los rasgos contextuales, para de esta manera poder afirmar que la escritura esté libre de todo significado trascendente. Por último, se limita a expresar continuamente los fundamentos de la teoría literaria. Gracias por su atención.